Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. El pasado día 9 de septiembre se celebró el Día Internacional contra las Denuncias Falsas. Un día que en España no se celebra con actos oficiales, pero que, aunque algunos no lo crean, existe. Con motivo del Día Internacional contra las Denuncias Falsas, la Fundación Crianza Compartida Chile organizó el primer conversatorio sobre falsas denuncias, en el que participaron representantes de Chile, Perú, Argentina y España. En representación de España participaron como ponentes don Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVID, con su ponencia Datos de denuncias e informes sobre la violencia en pareja, y servidor de ustedes, con mi ponencia Denuncias falsas en materia de violencia de género en España. En este vídeo comparto con todos ambas ponencias. Espero que os gusten. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana! Don Felipe Mateo Bueno, ¿cierto? Colega de España, desde el 2003 está ejerciendo esta linda y conflictiva profesión, especializado en derecho de familia, en derecho penal, específicamente de muchos temas de violencia de género. Tiene ahí un par de fallos que han sido bastante connotados, por ejemplo, el fallo 641-2018 sobre la vivienda familiar, que es un tema interesante que vamos a ir conversando, ¿cierto? Y también nos va a acompañar en este conversatorio el día de hoy don Jesús Muñoz, quien es vicepresidente de ANAVID España. Ya, en realidad esta es una agrupación bastante interesante, ¿cierto? Denuncia la violencia doméstica, que en este caso es sufrida por los varones, un tema que ha generado bastante polémica. Sabrán, ¿cierto?, que la mayoría de las veces se ha acuñado, ¿cierto?, este tema de violencia de género o violencia intrafamiliar, como que si las únicas personas que pudieran ser víctimas de este tipo de situaciones fueran mujeres. Y bueno, Jesús Muñoz está en una agrupación que plantea justamente una tesis distinta, ¿ya? Y también pertenece a un conglomerado internacional denominado Davia, que tiene presencia en más de 35 países. Así que interesante lo que hace Jesús por esta temática y obviamente también nos va a ir expresando en este conversatorio sus puntos de vista. El tema que nos convoca hoy día es las falsas denuncias, ¿ya? Las falsas denuncias y cuál es su opinión respecto a esto en grandes términos, las falsas denuncias desde el otro continente, ¿cierto? Sabemos que esto ha sido un fenómeno que se ha ido extendiendo y que a la vez también de a poquitito ha generado, ¿cierto?, un contrapeso, que justamente los que están aquí presentes han hecho un poco este contrapeso referente a esta temática, ¿cierto? Entonces, me gustaría un poquito más poder conocerlos, partir con Felipe y que nos cuente un poquitito, por favor, Felipe, su opinión, ¿cierto?, a propósito de lo que son las falsas denuncias, qué sucede allá en España. Por favor, Felipe. Muy buenas. En primer lugar, buenos días a todos los que nos escuchan al otro lado del charco y buenas tardes a todos los que nos están viendo desde España. También quiero dar las gracias a la Fundación Crianza Compartida por pensar en mí para intervenir en este evento. Quiero decir que para mí es un orgullo intervenir en representación de mi país, pero me gustaría sinceramente no tener que hacerlo, porque si yo hoy estoy aquí es porque en España tenemos un problema muy grave con las denuncias falsas por violencia de género, que es la materia que da título a esta ponencia. Por último, quiero decir que para mí es un auténtico honor, un placer ser el telonero de Jesús Muñoz, porque, en mi opinión, es el ejemplo a seguir por todos los padres que sean víctimas de una denuncia falsa por violencia de género. Es más, si en estos 20 años todos los padres hubieran actuado igual que Jesús Muñoz, puedo garantizar, tengo la completa y absoluta seguridad de que no tendríamos el problema que tenemos en este momento con las denuncias falsas. Tengo la seguridad de que lo hubiéramos erradicado. Para que todos los que nos están viendo se hagan una idea de la magnitud del problema que tenemos en España con las denuncias falsas, quiero decirles una cosa.
La organización me ha dicho que tengo 30 minutos para exponer mi ponencia. Pues bien, mientras dure mi intervención, en España se van a presentar 6 denuncias falsas por violencia de género. Es decir, una cada 5 minutos. Y luego les explicaré por qué estoy diciendo esto. Les daré los datos en los que me baso, facilitados todos por el Consejo General del Poder Judicial, en los que me baso para hacer esta afirmación. Quédense simplemente con esta cifra. Cada 5 minutos de los que esté yo hablando, se va a presentar en España una denuncia falsa por violencia de género, con las consecuencias que ello conlleva para todos. En primer lugar, para los denunciados y, en segundo lugar, para, lo más importante, los menores, si los hay. Porque la legislación que tenemos en España, yo creo que en este momento me atrevería a calificarla como la más salvaje de nuestro entorno. ¿Y por qué digo la más salvaje de nuestro entorno? Porque con una mera denuncia por violencia de género, independientemente de la gravedad, independientemente de que sea cierta o sea falsa, te pueden retirar incluso las visitas. O sea, no es que no tengas derecho a una custodia exclusiva o compartida, es que automáticamente te quedas sin visitas, sin ver a tus hijos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que esa denuncia lo más seguro acabará en una sentencia absolutoria o de archivo. Pero ¿cuándo acabará siendo archivada o dictándose una sentencia absolutoria? Pues dentro de 1 año o de 2. Es decir, mientras yo hablo, cada 5 minutos se va a presentar una denuncia falsa por violencia de género. Esos padres, aunque dentro de 1 año o de 2 acaben absueltos o la causa se archive, van a estar todo ese tiempo sin ver a sus hijos. Y esto es irreparable. Y esto además sí que no se puede recuperar. Dicho lo cual, nos vamos a centrar en aclarar el término, ¿qué es una denuncia falsa? Sí, justamente Porque, Felipe, te iba a preguntar eso. Disculpa la interrupción, te iba a preguntar, partamos por ahí. ¿Qué es exacto, una denuncia falsa, por favor? En términos quizás un poco más jurídicos y no jurídicos, bueno, porque puede tener yo lo voy acepciones a distintas. explicar, exacto, yo lo voy a explicar de las dos formas, desde un punto de vista estrictamente jurídico y luego con un ejemplo para que nos entendamos todos, porque con esto además hay mucha confusión. Pues bien, como se recoge en el artículo 456 del Código Penal Español, una denuncia falsa es aquella que se presenta con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio de la verdad. Conocimiento de su falsedad y temerario desprecio de la verdad. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que ahora una persona presenta una denuncia diciendo que otra persona a las 12 de la mañana en Santiago de Chile le ha agredido. Y resulta que el denunciado a las 12 de la mañana estaba en Madrid. Pues bueno, aquí ya no hay ninguna duda, esa denuncia es falsa. Quiero hacer una matización también importante. Se habla mucho de las denuncias falsas, pero no debemos olvidar otras que son incluso peores, que son las denuncias instrumentales o las denuncias de hechos que no son constitutivos de delito, pero que se tramitan igual que si fueran constitutivas de delito. Con lo cual, en una denuncia falsa, cuando se dicta el auto de archivo o una sentencia absolutoria, podemos perseguir esa denuncia. Pero si resulta que no hay un auto de archivo, que la denuncia no era falsa, sino que simplemente era imprecisa o era instrumental, o lo que se denunciaban eran hechos que no eran constitutivos de delito en sí, pues los efectos, las consecuencias de estar sin ver a tus hijos son los mismos. Pero nos vamos a centrar en las denuncias falsas. Y ahora vamos a ver cuál es la situación de las denuncias falsas en España, porque en España el tema es muy curioso. Si consultamos datos oficiales, y los datos oficiales nos los va a dar la Fiscalía, en función del año al que se refieran, estamos entre el 0,01% o el 0,3%. Prácticamente estamos hablando de a lo mejor 30, 40, 50 denuncias falsas al año. Yo siempre digo que este dato es imposible que sea cierto por una razón, porque si fuera cierto, todas las denuncias falsas por violencia de género que hay en España caen en mi despacho, porque
Ese es el número como mínimo de casos por denuncia falsa que llevo yo en mi despacho al año. Y resulta que yo, que trabajo a nivel nacional, hablo con compañeros de toda la geografía española y puedo garantizar que no soy el único abogado de España que ve este tipo de casos. La realidad es que hay muchos más. Yo les he dicho los datos oficiales, un 0,1, un 0,3%. Pues bien, yo ahora les voy a contar los datos reales y les voy a decir en lo que me baso. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género entró en vigor el día 28 de enero del año 2005. Por lo tanto, en este momento tenemos datos oficiales desde el año 2006 hasta el año 2023. Los datos oficiales del año 2024 todavía no los tengo. Y cuando digo datos oficiales me refiero a datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. O sea, no hay una entidad más seria en España que nos pueda facilitar, más seria y más solvente, que nos pueda facilitar los datos. Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, yo este año, en enero, coincidiendo con el 20 aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral por Violencia de Género, tomando esos datos, hice un estudio a ver lo siguiente. Primero, ¿cuántas denuncias se habían presentado en ese periodo? Enero de 2006, diciembre de 2023. En total, 18 años. ¿Y cuántas de ellas habían terminado en sentencia condenatoria? Pues bueno, los datos son escalofriantes. Se han presentado en total en ese periodo, 2006-2023, 2.679.446 denuncias. ¿Cuántas han terminado en sentencia condenatoria o auto de archivo? Perdón, sentencia condenatoria. 598.412. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues nos quiere decir una cosa, que de esos 2.679.000, de esas 2.679.446 denuncias presentadas, 2.081.034 han terminado con un auto de archivo o una sentencia absolutoria. Sí. Fuerte, disculpa Felipe que te interrumpa, fuerte las cifras que tú mencionas. Yo te lo quiero tocar a propósito de lo siguiente. Mira, en nuestro país pasa algo similar, las cifras no la hemos tenido como tú las tienes referente a España, pero me llama la atención esto, no sé si en España ocurre esta argumentación, porque hay ciertos grupos que hacen lobby, que son grupos de poder, ¿cierto?, que se encargan de derribar, por ejemplo, lo que tú mencionas, y dicen esta argumentación, dicen, es que bueno, a más del 50%, no soy matemático, somos humanistas acá, en el fondo quedan archivadas. Y uno debería pensar jurídicamente que ella aplica la presunción de inocencia. La persona fue inocente. Pero estos grupos en particular, que tienen mucho poder fáctico, digamos, tratan de argumentar y de señalar que no. Estas causas que quedaron archivadas, como dices tú, o que terminaron sin condena, en realidad no es que la persona sea inocente, sino que simplemente el sistema funcionó mal. ¿Te suena? Porque esa sonrisa, Me Felipe, suena creo que te totalmente, y suena ahora bastante el momento. Por me favor, suena cuéntame. totalmente, me suena totalmente, y ahí voy a ir, yo ahora, ¿no? Ahí voy a Ya. llegar. Pero os sigo facilitando datos. Dices, 2.081.034 terminaron en sentencia absolutoria o auto de archivo. Vale, si dividimos esta cantidad por 18 años, pues resulta que en España podemos decir que 115.613 denuncias al año terminan en sentencia absolutoria o auto de archivo. Si dividimos estas 115.613 denuncias por 365 días, quiere decir que en España de media, se presentan 316 denuncias falsas al día por violencia de género. Y si lo dividimos por 24 horas, pues estamos hablando de 13 denuncias falsas por violencia de género cada hora. Y quiero decir una cosa, he redondeado los números a la baja, si no serían superiores. Entonces, por eso, cuando he empezado yo mi ponencia, he dicho que en esta media hora se iban a presentar 6 denuncias falsas.
Por lo tanto, podemos decir que en España cada 5 minutos se presenta una denuncia falsa por violencia de género. Y ahora, como bien dice mi apreciado compañero Francisco González, en España tenemos los mismos argumentos que tenemos en Chile. Aquí no somos originales. Yo no sé si nos copiamos de los chilenos o los chilenos se copian de nosotros. Dejémoslo en tablas. Pero la realidad es la siguiente. Aquí en España siempre se dice que cuando se dicta una sentencia absolutoria o un auto de archivo, no es porque los hechos no se hayan cometido, es porque no se han podido demostrar. Con lo cual, encima, a ese hombre que lo han denunciado por violencia de género, le cargan el San Benito poco menos de que, oiga, mire, usted queda absuelto, pero no porque sea inocente, sino porque nosotros no lo hemos podido demostrar. Lo cual es tanto como decir que la policía y los jueces son tontos. Y yo, que solo llevo 23 años dedicado a esto, les puedo decir con total convencimiento que ni la policía es tonta ni los jueces son tontos. Que además la violencia de género deja huella, deja rastro, y cuando estamos ante casos reales es muy difícil que alguien se escape. ¿Que algún culpable se escape? Estoy seguro. Pero que se escapen 100.000 al año, no. Por lo tanto, vamos, como decía Francisco, vamos a darles el beneficio de la duda a los que nos venden esta moto, ¿vale? A los que usan este argumento de decir que las absoluciones y los archivos son porque no se pueden demostrar, vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a decir que en un 50% de los casos sucede eso. Pues señores, si sucede eso en el 50% de los casos, los números, las cifras, siguen siendo igual de graves. ¿Por qué? Pues porque, mire, tenemos entonces 57.800 denuncias falsas al año. Una salvajada. Tenemos 158 denuncias diarias falsas por violencia de género al día. Tenemos 6 denuncias falsas cada hora. Por lo tanto, durante mi ponencia, pues bueno, si tomamos el argumento que dice mi apreciado compañero, no tendremos 6 denuncias falsas, pero tendremos 3, con lo cual sigue siendo igual de grave el tema, igual de grave. ¿Eh? Y Muy entonces, grave, Felipe. Muy, muy, de muy una vez, grave. O sea, Felipe, esto es un tema serio. Quería apuntar a esto de la argumentación de estos grupos que hacen lobby, ¿cierto? Porque, claro, para que entendamos un poco el proceso de creación de una norma, que yo creo que tiene que ser bastante similar, Chile, Argentina, España, ¿cierto? Que son los países que más han dado esta situación, pasa por un tema político, ¿ya? Y este tema político es el Congreso, ¿cierto? Quien genera la ley. Entonces, por eso digo grupos de presión. Son estos grupos con estas argumentaciones quienes asesoran directa o indirectamente a quienes crean las leyes y luego nosotros somos los soldados, ¿cierto? Que vamos a tener que aplicar estas normas o tratar de hacer magia con este tipo de normas. Entonces, me llama la atención porque tú aterrizaste este argumento bien, lo llevaste a terreno, o sea, incluso dándole el beneficio de la duda, 3 denuncias falsas al día, sigue siendo potente. 3 denuncias falsas al día, no, perdón. 6 denuncias falsas a Sí. la hora. Admitiendo este argumento, son 6 denuncias falsas cada hora. Es decir, que hoy, día 10 de septiembre de 2025, se van a presentar 158 denuncias falsas por violencia de género en España, admitiendo este argumento, porque si no lo Mm. admitimos, pues tomando datos oficiales estaríamos hablando de 316. ¿Eh? Mm. Entonces hablamos de 6 por hora, una cada 10 minutos. Se dio vuelta, ¿cierto? Un poco el tema de la presunción de inocencia. ¿Por qué este argumento ha sido tan importante? Porque con este argumento en Chile se aprobó una ley que es bastante similar a la de España, que era la ley de protección, ¿cierto?, integral contra la mujer, donde justamente una de las normas que tú ya la tenías en España desde el 2005, por lo que me dijiste, la tenemos nosotros ahora. Y ahora con una mera denuncia, ya, bajo esta argumentación de que el sistema no funciona bien, de que tenemos que proteger a la mujer, y consecuentemente por la violencia vicaria tenemos que proteger a los niños también, con la mera declaración de la mujer ya te pueden suspender, y algunos tribunales no han aplicado, ya podemos suspender un vínculo tan importante. ¿Ya? Y yo siempre lo digo, no es una vinculación, sino que negamos derechamente un derecho humano fundamental
para un niño o niña adolescente, que es mantener su identidad y las vinculaciones familiares. Entonces, oye, yo te quería ir preguntando un poco, Felipe, como para ir ahondando esto, ¿por qué? ¿Por qué harán este tipo de denuncias con estos números tan brutales? ¿Tuvo algo mal hasta de instrumentalización? Me ¿Cuáles son las alegro, ventajas? ¿Qué pasa con la ley? ¿Y por qué alguien querría hacer esto? Cuéntame, ¿qué pasa en me alegro, España? me alegro de que me hagas esta pregunta porque era la siguiente que tenía prevista plantear. Estamos conectados, estamos conectados. Estamos conectados. Entonces, en primer lugar, ¿por qué hay tantas denuncias? Pues mira, hay dos razones fundamentales. La primera, porque se fomentan. Las fomenta el legislador y se fomentan desde tres lugares diferentes. Primero, el legislador, haciendo que haya una legislación muy favorable a que presentes estas denuncias. Segundo, las fomentan muchas instituciones financiadas con dinero público, algunas de ellas. Y en tercer lugar, lo siento mucho, las fomentan muchos, por llamarlos de alguna manera, profesionales del derecho. ¿eh? Ten en cuenta que en España te puedes divorciar de dos formas. Una por la civil, que digo, la civil, pues un procedimiento de divorcio, y otra, como digo yo coloquialmente, por la vía penal. Si tú eres mujer y quieres conseguir un divorcio rápido y además asegurarte que vas a tener la custodia, la vivienda, pensión de alimentos, etcétera, etcétera, pues una denuncia por violencia de género. ¿eh? Por lo tanto, tenemos una legislación que favorece esto, tenemos unas instituciones, en algunos casos, financiadas con dinero público, determinadas organizaciones, aquí se llaman chiringuitos, etcétera. Algunas empiezan con el rimbombante nombre de la Casa de la Mujer, y te podría dar muchos ejemplos donde pues, dan consejos que no son los más acertados. Y luego pues tenemos compañeros que cada uno tiene pues, sus escrúpulos, sus principios o su forma de proceder, pero no todos tenemos los mismos. Entonces, pues dices, ¿por qué hay tantas? Primero por eso, pero luego hay tantas por otro motivo más, y es porque no se persiguen. No se persiguen. Mira, primero no las persiguen los jueces, no las persiguen los fiscales, y tercero, lo voy a decir de una forma muy coloquial, tenemos muy pocos Jesús Muñoz en España. De hecho, solo tenemos un Jesús Muñoz. La mayoría de los padres afectados, y yo los comprendo, humanamente los comprendo, después de 2, 3, 4 años y de dejarse una fortuna en abogados, procuradores, peritos, porque defenderte una denuncia falsa no es barato, pues acaban tan quemados que no quieren saber nada. Simplemente quieren olvidarse de la pesadilla y seguir con sus vidas como puedan. Yo te puedo decir que llevo 23 años de ejercicio profesional. Pues solo he visto tres casos en los que los jueces de oficio, sin pedirlo, hayan acordado que se libre testimonio. Y te voy a contar los tres brevemente. Un caso, un padre último día de vacaciones de verano va a llevar a su hijo al domicilio materno. Llega la progenitora, baja y a recoger al niño. Al padre le insulta, le escupe de todo y el padre coge, deja al niño, se monta en el coche y se va. La progenitora recoge al niño, lo sube a casa y luego ya se baja a la calle y se da ella un cabezazo con un capó de un coche, con la tapa del motor, no sé si con el capó de un coche. Vale, ¿cómo sabemos esto? Pues porque el niño se lo contó a su padre que lo había visto. Esta señora se va a denunciar por violencia de género. Imagínate, se activa protocolo, padre detenido, a disposición judicial, tal. Tuvimos la suerte de que el padre había grabado todas las entregas y recogidas, con lo cual él pudo demostrar que él ni había chistado. Simplemente había soportado estoicamente los insultos y se había ido. Pues bueno, esta señora en el juicio le preguntó al fiscal que por qué había denunciado y ella respondió que porque estaba cabreada, enfadada. Y luego le dijeron, oiga, y al día siguiente, ¿por qué usted ratificó la denuncia? Porque seguía cabreada. Por lo cual, aquí el fiscal
Único caso en 23 años que he visto yo, el fiscal pidió que se librara testimonio y se diera traslado al juzgado de guardia por denuncia falsa. El otro caso, un padre un domingo llama a sus hijas para hablar por teléfono, como cualquier padre divorciado que llama a sus hijos para hablar por teléfono. Entonces, 2 horas después, es detenido. La madre había dicho que el padre había llamado y la había amenazado de muerte, la había insultado y tal. Y hombre, aquí lo cierto es que la madre lo tenía muy fácil porque incluso podía enseñar el registro de llamadas y acreditar que había asistido esa llamada. Lo que esta madre no contaba es que con que el padre grababa todas las conversaciones, todas las llamadas. Con lo cual, cuando pasó a disposición judicial, solo su señoría le preguntó si eran ciertos los hechos denunciados y el padre solo tuvo que decir, oiga, ¿me deja encender mi móvil y poner la grabación de la conversación? Cuando se escuchó la conversación, fue puesto en libertad y el propio juez de oficio mandó que se librara testimonio y se diera traslado al juzgado de guardia. Y este año, en enero, he tenido otro caso en el que un padre, después de 2 años sin poder ver a sus hijos por una denuncia por violencia de género, la jueza ha dictado una sentencia absolutoria y además ha ordenado que se libre testimonio de todo y se dé traslado al juzgado de guardia por denuncia falsa. Pero este padre, fíjate qué crueldad, lleva 2 años sin ver a su hijo, a sus hijos, 2. Brutal lo que Entonces, me... a lo que voy yo, los jueces no lo persiguen y además nos ponen zancadillas. Y dirán, ¿qué quiere decir con que nos ponen zancadillas? Pues que en las sentencias muchas veces no ponen absuelvo a Pepito Pérez porque la denuncia es falsa. No. Lo que ponen es que no se han podido demostrar los hechos y que una aplicación irrespetuosa del principio indubio pro reo nos lleva a dictar una sentencia absolutoria. Sí. Con lo cual, no es lo mismo. No es lo mismo que te absuelvan a un cliente porque no se han podido demostrar los hechos a que te lo absuelvan y el propio juez diga que la denuncia presenta indicios de ser falsa. Claro. Oye. Luego, la Fiscalía, que está para velar por la legalidad y para perseguir los delitos, pues resulta que en esta materia mira para otro lado. Eso justamente te quería preguntar, Felipe, y quizás para ir cerrando parte de tu ponencia en este conversatorio, para seguir con el siguiente invitado. Mira, acá hay algo que me llama la atención, te lo voy a explicar un poco. En nuestro ordenamiento jurídico en Chile, para que me explique un poco lo que pasa en España, cuando hay una imputación de un delito, que es delito de injuria y calumnia, son delitos de acción penal privada. ¿Qué diantres quiere decir esto para que lo entendamos todos? De que en realidad el Ministerio Público no interviene. Es decir, si a mí me imputa la comisión de un delito, yo solo tengo que desplegar recursos, tengo que contratar a un abogado, querella, y tú me dijiste, el desgaste de un papá, ¿cierto? Que ya lleva en esto 1 año, 2 años, va a ser tremendo. Probablemente no lo va a hacer. Pero hay una figura que es la denuncia calumniosa, pero se discute bastante en nuestro país y que esa sí debería perseguirle de oficio el fiscal. El tema es que aquí pasa lo mismo que allá. Cuando hay evidencia y un juez ve que esta causa es evidentemente o con una ganancia secundaria porque quería la medida cautelar para que se fuera de la casa y después no continúa con el proceso de violencia intrafamiliar o de violencia de género, simplemente obtuvo lo que quería, que la persona se fuera a la casa, lo echaron de la casa, etcétera, y no continúa, el juez no hace nada. Y eso ya debería ser una sospecha de por qué no quiere continuar. O sea, deberíamos inmediatamente los operadores judiciales, o en este caso si ya está en la lista penal, investigar, sobre todo si está la posibilidad de accionar de oficio. ¿Ya? Ahora, tú me dices que en España, por lo que me va a entender, y entiendo yo, que lo deberían hacer. En España, los únicos delitos que no se persiguen de oficio, al igual que pasa en Chile por lo que cuentas tú, es el delito de injurias y calumnias. Esto lo tiene que digamos, iniciar el interesado. Pero un delito de una denuncia falsa realmente no es un delito que se cometa solamente contra el denunciado. También es un delito contra la Administración de Justicia, al fin y al cabo. Hay que pensar en todos los medios. Vamos a ver, con 2 millones de denuncias falsas presentadas en 18 años, ¿alguien se ha parado a pensar el coste que tiene esto? Enorme. Yo no me lo quiero ni imaginar. No, soy incapaz de calcularlo. Ya no voy a entrar en los honorarios de abogados, no, ni de procuradores, ni de peritos. Simplemente sueldos de jueces, de fiscales, de médicos forenses. Pues bueno, esto es una fortuna, esto es un coladero de dinero. Pero en España tenemos la paradoja, primero, de que no se persiguen,
Pero cuando un padre decide denunciar por denuncia falsa, lo que se encuentra es que casi tienes que pelear contra jueces y fiscales porque parecen ellos los abogados de la denunciada. Yo nunca he visto a un fiscal trabajar tanto como cuando la causa es contra una mujer por denuncia falsa. Muchas veces ves escritos tremendos de decir, bueno, qué currada se ha pegado aquí para defenderla, cuando habitualmente los informes de un fiscal son de 5 líneas. Entonces yo para concluir, dime. Hay un tema importante, Felipe, ahí. Mira, hay una pregunta que después quiero que la conversemos entre los tres al finalizar para seguir en este caso, ¿cierto?, con Jesús. Disculpa, Felipe, que te interrumpa. Y quiero que quede pendiente esta pregunta, porque también estaba en el chat. ¿Qué pasa con el tiempo perdido? El tiempo perdido, sobre todo desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes. Y eso, para mí, siempre la brújula número uno. Lo del padre importa, es valioso, obvio, se le afectó. Pero ¿qué pasa con ese tiempo perdido en este intertanto de 1, 2 años? ¿Cómo le afectamos a la identidad de un niño ni adolescente? Por este conflicto entre los adultos, entre comillas, un conflicto unilateral. Entonces, No pasa nada. ahí, No te van a pedir ni perdón. O sea, claro, fíjate, ya no es que no te vayan a indemnizar, ya no es que la madre no la condene, es que ni tan siquiera te van a pedir disculpas. terrible. Mira, quiero que esa pregunta la vayamos a reflexionar al final y le demos una vuelta más, porque podemos darle mucha arista a eso. Entonces, ahora, Felipe, gracias por tu participación. No te vayas, por favor, porque vamos a ir conversando. Me gustaría ahora que iniciara Jesús, por favor, vicepresidente de Anavid, si estás por ahí, Sí. para que por favor cuéntanos, ¿qué son las denuncias falsas para ti? Cuéntanos tu experiencia, por favor. Si quieres comentar algunas cosas que ha dicho, cierto, el colega aquí internacional, don Felipe, eh, por favor, adelante, Jesús. Muy buenas tardes. Pues en primer lugar, gracias a Crianza Compartida Chile, a todos los organizadores de esta magnífica charla. Gracias a mi buen amigo Felipe por sus palabras, de verdad, que me han llegado al corazón y más bien de una persona a la que admiro, no solamente en lo personal, sino en lo profesional. Para mí es uno de los grandes referentes de este país en la lucha y que lleva haciéndolo muy bien y de manera, como decimos aquí, a pico y pala, año tras año. Es un referente tanto en lo audiovisual como en sala, porque mucha gente habla de él, el agradecimiento personal de la lucha que ha hecho para conseguir muchas custodias, defender a padres que se han visto socavados en muchos aspectos de su vida por denuncias de uso fraudulento y de verdad que es un placer tenerle no solamente aquí, sino que sigue haciendo una labor encomiable en la lucha de la igualdad jurídica y de la protección de todas las víctimas. Así que, amigo Felipe, de verdad que un abrazo enorme, porque mi admiración por ti, sabes, no hace falta que te lo diga en público, lo sabes. Bueno, pues dicho esto, ¿qué es una denuncia falsa? Yo indudablemente no soy un papá, no soy abogado y indudablemente mi léxico no es jurídico, sino un poco las vivencias que yo he tenido. Para que entendáis un poco en qué palabras o en qué plano de juego voy a ir yo, soy un papá que en un proceso en el que no estaba casado con mi expareja, y simplemente en un proceso judicial civil de otorgación de guardia y custodia, ya que no estábamos casados, solicité la guardia y custodia. Eso en España prácticamente, aunque sea de forma irónica, es un delito. Y eso me costó enfrentarme a más de 30 procesos judiciales, tanto civiles como penales, de los que 7 eran por denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales, tanto de mi expareja y su familia como por parte de las abogadas, y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Estos 3 últimos procedimientos, las 2 querellas y la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, fue porque se me ocurrió la barbarie en 2011 de crear una página web, ya que yo no me escuchaba nadie, no tenía voz, por denunciar públicamente lo que me estaba sucediendo, pensando que era el único tonto al que le sucedía, y descubrí que había cientos de miles de personas. Por aquella época descubrí vídeos y redes sociales en las que estaba, por ejemplo, Felipe luchando ya por aquello y denunciando situaciones algo surrealistas. Y bueno, pues dentro de esa situación surrealista, una de las cosas que más me dolió es no solamente ver lo que se nos hace a los hombres, sino que entre medias está el sustrato de las papás que son denunciados, y dentro de esos sustratos de capas están el resto de familiares paternos.
los tíos, los hermanos, las actuales parejas de los denunciados, las abuelas, que son mujeres, madres y abuelas olvidadas por el feminismo, a las que hemos acogido. Más, se me pone, perdón, los pelos de punta, porque es muy triste que te escriban abuelas al borde de que se vayan a otro mundo y te escriban: Jesús, no ceses en tu lucha, confiamos en ti, porque yo, por desgracia, seguramente fallezca en esta semana o la que viene, tengo un cáncer terminal y no podré ver a mi nieto. Así que, por favor, no cejes, que por lo menos mis nietos no vivan ni un solo segundo lo que ni tú ni mi hijo han tenido que vivir. Entonces, cuando ves que ese feminismo arrebata la vida de mujeres, que mueren muchas de ellas, mujeres mayores, con 60, 70, 80 años, y no pueden ver a sus nietos a lo mejor desde hace 5, 10, o como es mi caso, durante casi 14 años, yo he estado sin ver a mi hijo desde los 3 años hasta los 16, pues la denuncia falsa conlleva no solamente la desprotección de toda una familia, que es prácticamente el 50% de una población en España. Aquí somos aproximadamente 47, 48 millones de personas, pues entre 23 y 24 millones de hombres han sido socavados todos sus derechos constitucionales en base al artículo 14 de la Constitución y al artículo 20, que, si no recuerdo más, el de presunción de inocencia, volaron por los aires el día que los políticos de izquierda y derecha jugaron a ser dioses con la vida de los demás. Y bueno, pues la denuncia falsa conlleva el destrozo emocional. De hecho, hoy he salido una entrevista previa a esta en el que se ha centrado en el tema de los suicidios, y tenemos la desgracia en este país no solamente de sufrir esto, sino de, además, la vulneración de un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Y por hablar de los suicidios, espero que aquí YouTube, como estamos en otra plataforma, no nos castigue, pero me veo en la obligación moral de repetir los mismos datos que he dicho anteriormente, y es que en España, en el año 2004, una persona que seguramente conocerá mi buen amigo Mateo, Felipe, hubo una reunión de diversos papás, abogados y asociaciones, en el que se nos dijo por parte del asesor técnico, el señor catalá, el señor Julio Fuentes, la época del Partido Popular, se nos dijo que ellos ya tenían conocimiento de que aproximadamente 72% de los hombres inmersos en procesos de separación y guardia y custodia, en los que se les deja prácticamente la indigencia, y no he hablado de denuncias de violencia de género, el 72% terminaban con su vida. De un total de 3.000 hombres de media al año, el 72%, es decir, entre 2.000 y 2.200 hombres, acababan con su vida simple y llanamente porque no podían ver a sus hijos, porque se les quitaba de su casa, se les estigmatizaba y se les obligaba a vivir prácticamente la indigencia. Bueno, posterior a esa reunión, 6 o 8 meses después, un año después, el señor Víctor Bravo, este mismo papá, en una reunión en Génova con el señor Javier Maroto, le pidió por favor que si eran conscientes de la realidad que se estaban viendo, de las cifras tan abrumadoras de suicidios derivados por políticas feministas desde el año 2004. Las conocían, y cuando se le pregunta por parte de este papá a Javier Maroto de lo que hay una foto de esa reunión, Javier Maroto contestó que conocían los datos, que sabían que eran estremecedores, pero que no podían sacarlos a la luz porque entonces haría el efecto llamada. Si tenemos el 72% de los datos de esos suicidios de hombres, sin tener, como ha dicho Felipe, el porcentaje de denuncias de violencia de género, añadir ahora que como ha dicho él, no sé, no recuerdo la cifra, ha dicho 5 o 13, cada media hora o cada minuto se ponen, imaginaros, o cada 10 minutos se pone una denuncia falsa. Aquí no se puede catalogar denuncia falsa por la sencilla razón de que el Ministerio Fiscal y el juez, y eso es una cosa que pongo yo, ¿vale?, presuntamente prevaricando porque la ley les obliga a la persecución del delito, hecho que no hacen, ese dinero que se distribuye a estudiar y a proteger a esa supuesta víctima, esos recursos públicos se los están quitando a las verdaderas víctimas, que terminan solas y abandonadas. Para hablar de datos, no sé si yo puedo pasar desde aquí la ponencia, porque me gustaría pasar datos, y voy a ver mira, ves pasando para que veas. ¿Dónde me quedo, Jesús? Y tú me vas avisando, a ver. Vale, pues espera, dame un segundito. Mira, por ejemplo, en esta ponencia sigue más adelante, es una veces que son de gráficos sobre el tema de los asesinatos a manos de hombres. 8 de cada 10 mujeres asesinadas nunca habían interpuesto una denuncia. Entonces, ¿cuántos hombres son detenidos al día? Me parece que a continuación hay una gráfica. Vale, a continuación vemos, esta noticia creo que es del 2017, para que veáis el porcentaje y que ni Mateo ni yo mentimos. Estas denuncias son del año 2017, recogidas en el 2018 por un medio de comunicación, donde ya era un récord. Empezaron a partir de las denuncias desde las 50.000, y en el 2018 llevamos 166.000 denuncias. Año tras año, aunque aumente el número de denuncias, sigue pasando. Yo te voy diciendo
para que la gente vaya viendo datos y cifras, en esta gráfica para mí es demoledora y hasta me da vergüenza enseñarle, como digo muchas veces. Estos datos están obtenidos de los informes anuales del Consejo General del Poder Judicial. Año tras año, lo que hacemos nosotros, que lo ha hecho, además lo ha explicado muy bien antes Felipe, año tras año lo que vemos es extraemos estos datos de la página 5 y 34 de los informes anuales del informe del Consejo General del Poder Judicial. Las gráficas, las barritas azules son el número total de denuncias interpuestas. Las naranjas o las ocres son las personas que tras la denuncia han terminado con sobreseimiento, archivo, libre absolución o desistimiento, es decir, la retirada de la denuncia, que suele ser entre un 8 y un 10%. Y las grises son el número total de condenas. El número total de condenas viene en la página 34 de dicho informe y el número de denuncias a la página 5. Por tanto, esto es como libro gordo de petete, sumar y restar. Si tengo el total de denuncias y el número total de condenas, el resto son personas declaradas inocentes. Para que veáis de dónde sale el famoso 0,01% de denuncias falsas, cómo con dinero público el Consejo General del Poder Judicial juega a la manipulación, a la ambigüedad, y no sé si podríamos hablar aquí de incluso la incitación a la falsedad documental, porque es un documento público con el que los medios de comunicación se hacen eco a través de las mentiras que expresan magistrados, que son los que hacen el nivel desde la entidad de estadística del Consejo General del Poder Judicial. Veis que hay un letrerito rojo con un paréntesis amarillo encima. Se cogen las denuncias, las condenas de 3 años del total de denuncias. Las barritas azules del 2012, 13 y 14 suman 380.112 denuncias y el número de condenas son 86.000, ¿vale? Bueno, pues si puedes pasar más adelante, porque hay una gráfica específicamente para esto. Perdona, dime. Dame un pequeño segundo. Carolina, ¿puedes volver atrás, por favor? Que había algo que yo quería mencionar. Mira, y esto también lo desprendemos de lo que dice Felipe, para quien nos está escuchando, ¿cierto? Que no vea quizá el tema técnico. Y hay algo que yo me gustaría dejar en claro. No es lo mismo una denuncia, ¿ya? Que tener, obviamente, es algo quizá obvio para nosotros, ¿cierto, Felipe? O para otros colegas que molestan, que tener una sentencia condenatoria. ¿Por qué digo esto? Porque, vuelvo a insistir, hay ciertos grupos que han señalado que la denuncia es lo suficiente para estimar de que una persona cometió el hecho, que es culpable. Y aquí podemos ver... Cuéntame, Felipe. Perdona que te interrumpa. Es que lo tremendo en España, y esto es por ley, que yo además me toca discutirlo mucho en los juzgados, en el momento que una mujer pone una denuncia por violencia de género, pasa a ser considerada víctima. Yo siempre digo lo mismo, víctima será el día que se dicte una sentencia condenatoria, porque además si automáticamente decimos que la señora es víctima, queremos decir que el denunciado es culpable. Culpable. Entonces, y ahí estamos jugando con un derecho, vuelvo a reiterar, que aquí está el tema, estamos jugando con un derecho humano fundamental, que ya está reconocido por la humanidad, ¿cierto? Disculpa que lo diga así. Desde hace mucho tiempo atrás, ¿qué está pasando con la presunción de inocencia que da una certeza jurídica, que es un principio básico que necesita todo ordenamiento jurídico en España, en Argentina, en Chile, en México, en Estados Unidos, en cualquier país? Es algo muy básico. Entonces, acá en esto, Jesús, para que continúe. Sí, quizá hay 199 denuncias hay aquí y solo 50 condenas. O sea... No. Hay 199.000 denuncias y hay 48.000 condenas y 50.000 condenas en 2023 y 2024. Pero aquí quiero hacer un pequeño lapsus muy breve, y es que de ese total de condenas, más del 60% son conformidades. Y seguramente pues algún abogado no estará de acuerdo conmigo, porque muchos abogados del turno de oficio que llegan 15 minutos antes a sentarse en el banco con el cliente, que no conocen la causa, entran en el juzgado y te dicen, mire, mi cliente es inocente, y te dice el Ministerio Fiscal, pues mire usted, voy a poder iniciar un proceso judicial contra su cliente en el que le voy a pedir entre 2 y 3 años. Dígale a su cliente que si se conforma con 3 meses de trabajos a la comunidad, se acaba todo. Claro, y el cliente, que no sabe nada de derecho ni cómo funciona un juzgado hasta que no le pica la avispa, dice, ¿qué es lo mejor? Y te dice el abogado, pues no digo que todos, pero un gran porcentaje de los abogados, de las sentencias de condena por conformidad están realizadas o asesorados por abogados del turno de oficio, que no es que sean enemigos nuestros, pero sí que es verdad que habría que matizar muchas más cosas por cómo cobran, el tiempo que tienen para preparar un juicio y demás. Entonces, ¿qué sucede? ¿Jesús? Que en menos de 15 minutos un letrado del turno de oficio te recomienda
que te conformes con un delito porque va a ser una especie de pena leve. Lo que no te informe ese abogado es que se te va a aplicar el artículo 92.7 del Código Civil, en el que por estar ya no solamente denunciado, sino además condenado porque lo reconoces públicamente que eres un maltratador, aunque no hayas cometido el delito, no tienes opción a solicitar la custodia compartida. Por tanto, jaque mate. Entonces, sí que me gusta matizar que del total de condenas, más del 60% son conformidades que se consiguen de esta manera. Y luego, un apunte que es no menos curioso, que la página 64 de la Memphis 2017, que es el informe de la memoria de Fiscalía General del Estado, en el que se reconoce por la propia Fiscalía que el 33,8% de los condenados lo son por la mera declaración de la denunciante en ausencia de pruebas, testigos o informes que corroboren el testimonio de la denunciante. Es decir, con todo mi respeto, tenemos la Alemania nazi del siglo XXI estableciendo el derecho penal de autor, juzgando a las personas no por el delito, sino por el sexo que tienen entre las piernas. Porque el informe del Consejo General Poder Judicial del año 2004 establecía que no se podrían crear juzgados de categorías especiales porque nos retrotraía el derecho penal de autor. Entonces, quería dejar esa puntualización porque aunque veis un número de condenas muy elevado, realmente el 92%, el 95% de los delitos de condenas no superan los 2 años. Por tanto, ¿qué clase de maltratadores tenemos en España? Pues gente que con una simple discusión de pareja, y con perdón, que no es mío y Felipe lo conocerá, mandar a la mierda en un WhatsApp a tu mujer es un delito de violencia de género. Tirar el mando del suelo y dijo, déjame en paz, es violencia de género. Discutir con tu mujer y tirarse una ventosidad es violencia de género. El juzgado de violencia de género número 1 de Valencia condenó a un hombre por violencia de género por tirarse una ventosidad como desprecio hacia la mujer. Eso es un maltratador. Entonces, aunque suene a risa, eso es lo que tenemos. Ponme, por favor, la viñeta número 19. Oye, no sé cuál es la 19, pero veamos. No salen los Sí, números acá. en el lateral. Es una gráfica que tiene una gráfica verde, a gris y amarilla. La siguiente. Ahí, esto de donde salen los datos. Aquí está. Vale. Esto creo que lo he dicho antes Felipe. Ese es el total, el sumatorio. Y si alguien duda, podéis escanear con el teléfono, escanear el código QR y os va a llevar el enlace que hay arriba. Y de ahí es de donde sacan los datos a Navid o cualquier persona que quiera, de los informes del Poder Judicial. El sumatorio de las azules, de todas las denuncias, es la gráfica verde. El sumatorio de las grises, que son las condenas, son las de 697.000. Y el sumatorio de personas declaradas inocentes hasta el primer trimestre de 2025, que son los últimos datos aportados por el Poder Judicial, es la amarilla. Es decir, si tú ves que 2.800.000 personas han sido denunciadas, prácticamente 2.900.000, si tú ves que hay casi 3 millones de denuncias, de las que solamente 700.000 personas son condenadas, de ahí la mitad son conformidades, y con dinero público hemos procesado a más de 2 millones, casi 200.000 hombres. Yo no digo que todas sean falsas, pero con que el 50% de esas denuncias sean falsas, estamos contribuyendo a robar recursos públicos a las mujeres maltratadas que han terminado siendo asesinadas, porque se han derivado esos recursos a atender a esas mujeres que en procesos de separación querían el usufructo de la vivienda, la guardia y custodia, y la única forma de pararlo es con una denuncia de violencia de género. 1 o 7, o conozco un cliente de una buena colaboradora, amiga, de Mateo y mío, que es Giovanna, tiene un cliente con 100 denuncias en 10 años. A una media de personación en juicio de un letrado que sean 1.000 euros, tienes ahí 100.000 euros solamente en 10 años en prestación en juicios. ¿Qué persona normal puede sostener eso económicamente? Vamos a seguir para no enrollarme mucho. Jesús, Sí, perdona. yo solamente quería agregar, nosotros, bueno, yo soy del ámbito pericial, pero nosotros en Chile lo que estamos viviendo fuertemente es que como el sistema judicial de familia, que ve las causas de familia, se declara superado con un exceso de causas, lo que está pasando ahora es que las denuncias de violencia intrafamiliar que se deben ver en sede familia, los jueces se están declarando incompetentes, están derivando la causa penal. En penal, los abogados están sugiriendo suspensión condicional de procedimiento sin diciéndole al cliente que para poder aceptar esa suspensión, tiene que igual aceptar una cautelar, que es, por ejemplo, no acercarse a la presunta víctima por 2 años, 1 año, y en el fondo esa suspensión condicional, que es para salir bien del proceso, es una condena igual porque le están pidiendo cautelares como si efectivamente hubiera cometido el delito. Efectivamente. Mira, la siguiente gráfica, ya voy a poner 4 o 5 más y termino, simplemente porque veáis un poco de datos. La anterior.
es la número, espera que te lo digo, la número 20. A ver, me tienes que ayudar porque no se ven los números acá en el Eh, PPT. bueno, pues es la siguiente a la gráfica de colores que te he enseñado antes. Ay, no la encuentro, a ver, espérame. Después de esta. Después de esa. Es que me sale esa después de Esa es. Ah, Esta es. Vale. Antes os he dicho, esto que veis a la derecha es el gráfico, eso es original, o sea, es un pantallazo de la página 64 del informe de la Fiscalía General del Estado, donde que veáis que yo no miento, o sea, si alguien busca ese documento, pues esa gráfica te va a aparecer a la página 64. Y si os fijáis donde pone audiencia provincial, donde pone instancia única, juntas las casillas y donde pone 68 y te pone que el número de condenas y pone valoración de la declaración de la víctima como una prueba de cargo. Es decir, el 33,8% de los recursos o sentencias dictadas por las audiencias provinciales de culpabilidad son solamente con la mera declaración de la denunciante, sin ningún testigo, sin pruebas o sin informes. Ahí tenemos la constatación. O sea, que no nos inventamos nada ni Felipe ni yo. Vale, la siguiente y la siguiente. Ahora ya con esto termino. La anterior, para que veáis cómo se podía. Es una cosa que pongo yo. Este es el informe, es del Boletín Oficial del Estado de jueves de 8 de septiembre del 2005, página 30.453. Y esto es calderilla, equivalente en euros o en dólares, es muy similar, ¿vale? Para que entendáis la cantidad. Si son 10 millones de euros, pues calcula que sean 9 millones de dólares o 10 millones de dólares. Y repito, calderilla. Si veis, los epígrafes que están subrayados, hay unos cuantos, pero a mí los que me llaman la atención es que se va a repartir dinero entre las asociaciones, comunidades autónomas y ayuntamientos que acojan a mujeres víctimas de malos tratos en función de varios parámetros, entre ellos número de denuncias interpuestas, no número de sentencias de condena, número de denuncias, número de mujeres que se declaren maltratadas. Es decir, yo me percibo farola, yo me percibo teléfono, yo me percibo jirafa, yo me percibo mujer maltratada. Que se declaren sin sentencia judicial, sin informes periciales. Y 3, relación de mujeres extranjeras empadronadas en función de la población femenina total. Siguiente. Vais a entender por qué es el movimiento tan gigante de denuncias falsas. En España, en el año 2008, el gobierno socialista, me da igual a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Podría haber sido los del Partido Popular, dejaron un agujero económico que nos costó el rescate a los bancos de 101.500 millones de euros, ¿vale? Para que entendáis la cifra, 100.000 millones de euros. O sea, a mí no sabría traducirlo al resto de monedas, pero es 100.000 millones de dólares, para que entendáis la cifra, ¿vale? La Junta de Andalucía, que es una de las provincias que tiene España, bueno, pues uno de los chiringuitos o reinos de taifas feministas. Es la comunidad autónoma más grande, Andalucía, y resulta que tan solo en 3 años, esto que veis no es una cosa hecha por IA, ni me lo he inventado yo. Esto os metéis en 3 de cada 4 euros de la Junta de Andalucía y ya te sale automáticamente en Google la página web donde te sale esto. Gastaron en 3 años el equivalente al rescate bancario que hicimos todos los españoles con los bancos de toda España. Solamente la Junta de Andalucía, es decir, de todas las comunidades autónomas que tiene España, solamente una gastó 66.000 millones de euros en tan solo 3 años para igualdad y protección de mujeres. Siguiente. Ahora vamos a Europa. Este es la carátula de la estimación de costes de violencia de género. Si veis el epígrafe que está puesto en rojo, España dilapidó en el 2012 para protección de mujeres 24.000 millones de euros. Siguiente. El mismo informe del 2019, no sé si es 2019 o 2021, es decir, os he puesto 4 datos para ahora extrapolarlo a 20 años de ley integral de violencia de género, de derecho penal de autor y de la estigmatización del hombre solamente por ser hombre. España dilapidó en protección de mujeres 18.000 millones de euros. Siguiente. La Unión Europea, con su sede de centros en el Centro de Documentación de Almería, con el Centro de Documentación que es el CDE, tiene su sede en Almería, Europa presume de que proteger a las víctimas de violencia de género que no protege nos cuesta a las arcas públicas de toda Europa 366.000 millones de euros. A mí que me gustan mucho las matemáticas, si dividimos entre 27 países que tiene la Unión Europea, nos dan 13.500 millones, ¿vale? Esto es cada año, no es en 10 años, esto es cada año. Si en España tenemos una media de 50 mujeres asesinadas, dividís 13.500 millones entre 50, me da que cada víctima nos cuesta 270 millones. Y con 270 millones no se las puede proteger y terminan muriendo. Pero es que en España tenemos 50. Pero es que en Alemania, Francia,
Bélgica tenemos en torno a las 180, 200, pero es que en Noruega, que es uno de los países más feministas del mundo, hemos tenido cifras de hasta 280 muertes por violencia de género al año. Y en España, que es uno de los países más seguros para la mujer, en el 2017, antes de entrar el feminismo radical en este país, estábamos en el puesto 5 de 177 países, y en 5 años hemos pasado hemos caído 27 puestos en una situación en Europa. Según la Universidad de Georgetown, hemos pasado de seguridad del 5.º país al número 27 en tan solo 5 años de feminismo. Entonces, resumiendo, ¿para qué sirven las denuncias falsas? Indudablemente, se podrá estar de acuerdo conmigo o no. No sirve para proteger a las víctimas, que siguen muriendo año tras año, una media de 50. 8 de cada 10 mujeres asesinadas nunca jamás había interpuesto una denuncia, pero tenemos una industria multimillonaria que dice amparar a las víctimas de la violencia de género, a las que usa como parapeto los medios de comunicación, que sufraga con ese dinero público para seguir sustentando la idea de: ante el maltrato, tolerancia cero, llama al 016, y luego tienes una gran cantidad, y no es una cosa que me invento, tengo grabaciones que no puedo mostrar en directo, pero si alguno las quiere, podemos tener una reunión privada, y tenemos mujeres españolas víctimas de malos tratos, acuchilladas incluso por sus maridos, con mujeres con hijos menores de 14 años, tenemos el caso de una mujer con 4 niños menores, la mayor con 14 y la más pequeña con 10 meses, que las han internado en centros para refugiados pendientes de asilo, en la que la primera noche han cogido chinches. Tenemos mujeres que han sido acuchilladas por sus maltratadores, que han estado en casa de acogida de mujeres maltratadas, donde el 99% son mujeres extranjeras, a las que se las ha sometido también a palizas por las internas, y a esas mujeres, no es un testimonio ni 2 ni 3, tenemos unos cuantos, por desgracia, han vuelto con sus maltratadores. Por tanto, la ley es una barbaridad, no protege a nadie, solamente protege el bolsillo de las feministas que viven de las mujeres asesinadas, para que puedan pisar moqueta. ¿Es triste tener que hablar así? Es muy triste, pero es la realidad que vivimos en España. Jesús, mira, yo la verdad es que, pese a que debería tener un lenguaje formal, coloquial, o sea, formal, jurídico, yo no tengo otra expresión, y se lo dije también a Felipe delante. Esto es brutal. O sea, podéis quitar la ponencia ya, para que se haga más grande. Esto que estás contando tú es totalmente brutal. Yo, mira, cuando he hablado de estas temáticas, siempre he pensado, tú hiciste el símil con la Alemania nazi, pero aquí hay un tema igual importante. Yo lo asimilo un poco más a la cacería de brujas, cuando estábamos en la época de la Inquisición. Se invertía un poco el peso de la prueba por allá en 1184, varios siglos atrás. ¿Por qué digo se invertía un poco el peso de la prueba? Porque, claro, una de las cosas que ocurría era para ver si una mujer, por ejemplo, era bruja, era que le amarraban una piedra, si no mal recuerdo, y la tiraban al río, y si obviamente se hundía y moría, era mujer y no era bruja, ¿ya? Y si salía volando, era bruja y estaba bien el procedimiento que estaban haciendo. Invertían un poco el punto de que la persona tenía que entregar su vida para demostrar que era inocente de ser bruja o hereje, etc. Y ahora ha pasado un poco quizás lo mismo, ¿ah? Porque qué manera de invertir el peso de la prueba, quizás Felipe lo puede ahí también confirmar. En el mundo jurídico, la regla general es que quien alega algo lo pruebe. En este caso, si el Ministerio Público, la Fiscalía quiere probar que una persona cometió un delito, esta institución tiene que probarlo. Pero con todas estas leyes nuevas que han salido en España, en Argentina, en Chile recientemente, se está yendo hacia atrás lo que hemos avanzado en materia jurídica, y se está exigiendo, en el fondo, que la persona pruebe que es inocente, ¿ya? O sea, con la mera declaración, haciendo el símil, cuando el cura te apuntaba y te decía a ti, tú eres hereje, tú eres bruja, ya te condenaban y hacían esta prueba en el río. Con la mera declaración, en este caso de una mujer, al hombre se le puede separar de sus hijos, se le puede llegar a presionar para tener una sentencia por conformidad, como dice allá en España, y aquí buscar una salida alternativa, como se le conoce, una suspensión condicional al procedimiento, o una salida alternativa más amplia, procedimiento abreviado, etcétera, porque en el fondo no quiere verse inmiscuido en un proceso que a la larga va a ser más desgastante. Pero me llama la atención a lo que estamos llegando, o sea, estamos invirtiendo y yendo hacia atrás en avance de estos principios que yo pensaba que eran básicos. Yo cuando estudié mi carrera, Felipe, y te doy el pase, yo pensaba que esto era como la esencia del mundo jurídico, y me decían, estos principios son fundamentales para sostener una base civilizada, un ordenamiento jurídico, para mantener la vida pacífica en sociedad. Pero, ¿qué está pasando aquí? Felipe, por favor.
pero en España te voy a comentar una cuestión, no es algo novedoso. En España llevamos ya, lamentablemente, 20 años con esto. Desde el día 28 de enero del año 2005, en fecha en la que entró en vigor la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral. Formalmente, la carga de la prueba siempre la tiene quien acusa. Pero en materia de violencia de género, yo lo que me veo no es en ver cómo prueban los que denuncian que esa denuncia es cierta, sino que yo me tengo que eslomar para demostrar que mi cliente es inocente, que mi cliente no estaba en tal sitio, que mi cliente no dijo tal cosa. Por eso una de las recomendaciones fundamentales, graba, graba, graba. Y ahora una matización de una cosa muy interesante. La palabra de la mujer no solamente es prueba de cargo suficiente para que te detengan y pases una noche en calabozo, para que se te abran unas diligencias, para que cautelarmente se te suspenda el régimen de visitas, sino que puede ser prueba de cargo suficiente para que seas condenado. Y ahora viene lo más tremendo. Esto que estoy diciendo ahora es jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español. En España hay jurisprudencia que viene a decir que si el testimonio de la víctima mejor dicho, de la denunciante, pero aquí se le llama víctima, la denunciante, lo que hemos dicho antes, desde que denuncia es víctima. Pues bueno, si el testimonio de la víctima reúne una serie de condiciones, puede ser prueba de cargo suficiente para condenar al denunciado. Y me dirás, ¿qué condiciones son esas? Principalmente que a lo largo de todo el procedimiento sea coherente y repita siempre lo mismo. ¿Cuándo no es creíble? Pues si va a denunciar y dice una cosa, cuando va a ratificar dice otra y en el juicio dice otra, ese testimonio no es creíble. Pero si en las 3 ocasiones que declara dice lo mismo, pues ya automáticamente, aunque sea mentira, como ha dicho la misma mentira 3 veces, nos la tenemos que creer. Y además, esto viene avalado porque, claro, las cosas que pasan en la intimidad de una relación de pareja son muy difíciles de demostrar y hay que dar ese puntito, esa facilidad. Me suena ese argumento acá. Igualmente se utiliza bastante la discusión a nivel legislativo, ¿cierto? Que la difícil probanza también de los delitos en el ámbito sexual, ¿cierto? Que afectan la indemnidad sexual, ha justificado algunas alteraciones, ¿cierto? Mira, el foco que le hemos dado hasta el momento a esta conversación, y con esto quizás podríamos ir cerrando. Yo en la Fundación siempre he tratado de apuntar como brújula, ¿cierto? Apuntar a los niños y adolescentes. El coletazo tremendo. Yo creo que esto ni siquiera es daño colateral, yo creo que es daño directo y que las personas que han estado detrás de este tipo de normativas lo hacen a sabiendas de, ¿ya? Porque ¿quién finalmente ama más del hombre, ¿cierto? Que explicó muy bien Jesús, que también hablaste tú también, ¿cierto, Felipe? Pero ¿quién más sale afectado con este tipo de situaciones? Generalmente cuando hay violencia de género hay una familia. A mí lo que me preocupa aquí son los niños y niñas adolescentes que son separados y qué pasa con su identidad, qué pasa con sus vínculos. ¿Lo podemos recuperar una vez que se ha perdido, suspendido, separado en el tiempo? Yo en lo personal, aquí en Chile, podría decir de manera una crítica bien no constructiva, ¿ya? Es difícil recuperar lo que se ha perdido. ¿Ya? Es muy difícil recuperar en la práctica el tiempo que he perdido, sobre todo con el desarrollo de los niños. Un mes no es lo mismo para un niño que, ¿cierto?, para un adulto. Un año definitivamente no es lo mismo para un niño, ¿cierto?, que no ha visto a su padre, que para un adulto. Quizá el adulto podría sobrellevar esto de mejor manera porque tiene mayor desarrollo, tiene mayor cognición. Pero un niño, un año es un tiempo demasiado largo. ¿Qué pasa con eso? O sea, nos hemos enfocado ahora efectivamente en lo adulto, pero vamos a poder resarcir este daño tremendo que estamos generando a los niños y adolescentes con estas ideas que son bien adultocéntricas, que se han plasmado en normas que, por lo que hemos conversado, son similares en estos países. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allá en España? ¿Se recupera el tiempo para ese niño, para recuperar a su tío, a su primo, a su abuelo? Porque esto no afecta solo al padre, afecta a toda la línea paterna, entre comillas, la familia extensa, como se conoce acá. Mira, yo siempre digo que todo procedimiento de familia, y dentro de los procedimientos de familia, desde el día 28 de enero de 2005, hay que incluir los procedimientos por violencia de género, porque se han criminalizado las relaciones familiares. Todos los procedimientos de familia tienen 2 esferas. Una es la judicial y otra es la extrajudicial. Pues bien, en la judicial, está mal que lo diga, pero se puede ganar todo o casi todo.
Pero luego tenemos la esfera extrajudicial. Yo puedo conseguir que un padre sea absuelto, puedo conseguir que un padre consiga una custodia compartida, puedo conseguir muchas cosas. Como digo siempre, hago cosas difíciles, hago cosas imposibles, pero lo que no hago son milagros. Pero el problema que tenemos luego es la esfera extrajudicial. Y aunque un padre sea absuelto, puede darse que no vuelva a ver nunca más a sus hijos. Porque después de 2 años a esos niños se les ha hecho un lavado de cerebro de tal magnitud que no quieren ni ver al padre. Y ni el padre puede ir y llevárselos con el del brazo, ni el abogado puede ir y llevárselos, ni el juez ni el fiscal va a ir y va a decir, venga, estos niños a casa del padre. Con lo cual, ¿qué pasa con el tiempo perdido? Pues que es lo único que no se puede recuperar. Tú puedes ganar, a nivel judicial puedes ganarlo todo, pero luego viene la dura realidad que a veces ganar esas sentencias solo te sirven para enmarcarlas, decir, soy inocente, pero he perdido a mis hijos. Y lamentablemente yo es algo que veo en más de un caso, más veces de las que me gustaría verlo. Comparto lo tuyo, o sea, acá muchas veces he visto eso y tristemente más veces de las que debería. Ahí hay un tema que hay que buscar una solución. La gran problemática de esto que ha traído como consecuencia, y por eso te digo, vuelvo a reiterar, esto no es un daño colateral, es daño directo, un daño directo a los niños y adolescentes. Y con intención de, yo creo que las personas saben lo que estaban haciendo al momento de dictar estas normas. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar esto? Eso es a mí lo que me preocupa fundamentalmente, y creo que con Carolina acá en la Fundación a eso lo hemos conversado. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Porque esta es como la frase cliché, pero es la realidad. Los niños y adolescentes son el futuro de nuestra sociedad. ¿Y qué futuro estamos construyendo? ¿Qué generaciones estamos dando paso a futuro cuando le estamos mermando su identidad? Jesús, ¿quieres comentar algo? Sí, me gustaría, yo soy, perdonadme, un friki de los datos y hay que buscar soluciones, pero primero hay que saber cuál es el problema. Para que veáis, yo soy un simple papá, que además es uno de los que dice que Felipe lo ha dicho muy bien, además es que lo ha descrito perfectamente, no puedo añadir más, pero me quiero poner un poco como ejemplo de lo que dice, yo hago cosas imposibles, como muchos compañeros suyos, pero no los abogados no hacen milagros, ¿vale? Podemos ganar, yo tengo una sentencia de libre absolución por fundados espurio, mi pareja tiene 4 condenas, pero perdí a mi hijo 13 años. Y Felipe lo ha dicho muy bien. Lo que no pueden combatir ellos como letrados es el fallo del sistema en que durante el tiempo de la instrucción el niño está siendo machacado con mentiras sobre su padre. Recuperar esa relación es prácticamente imposible, ¿vale? Pero quiero puntualizar para solucionar el problema cuáles son los problemas a atacar, para que veáis la repercusión de generaciones de niños desde el año 2004 hasta la actualidad, la generación de niños y niñas que han crecido, especialmente niños, con el odio al hombre. Y fijaros las consecuencias tanto en críos como en crías, que durante 20 años han sido estigmatizados y señalados, lobotomizados. Fijaros, estadísticas a nivel internacional, no solamente de España. El 50% de los toxicómanos en Francia y en Italia provienen de familias monoparentales. El 43% de los chicos que han entrado en centros de menores o que están en prisión crecieron en familias monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún tipo de asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El porcentaje aumenta cuando se refiere a niños jóvenes de color. Las alteraciones de sueño como pesadillas, terrores nocturnos suelen comenzar entre los 1 y 3 meses desde que el padre desaparece del hogar. En Estados Unidos, además hay un estudio buenísimo, que no sé si lo conocéis, el doctor Warren Farrell de White Crisis, la crisis del niño. Durante 30 años han estado estudiando durante varios psicoanalistas, sociólogos y psiquiatras el comportamiento humano en familias que carecen de figura paterna. De 28 grandes asesinatos, entre 8 y 50 asesinatos por parte de un solo hombre, 26 de los 28 grandes asesinos de la historia de Estados Unidos crecieron sin figura paterna. El 29% en Estados Unidos, el 29,7% de los niños sin padre y el 21,5% de los hijos de padres divorciados que viven con su madre han repetido alguna vez el curso, en comparación con cuando se repite el curso en familias de estructura normal, con matrimonios normales, donde el porcentaje de repetir pasa del 21 o el 29 al 11. Y termino. También acceden menos a la universidad. El último estudio realizado sobre 156 víctimas de abusos sexuales mostró que la mayoría pertenecían a familias sin padre.
víctimas de abusos sexuales. La mayoría de los niños con carencias afectivas por parte de su padre sufren problemáticas de identidad sexual, ideología de género, emocionales, ansiedad, depresión, y tienen problemas que necesitan ayuda psiquiátrica. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. En el 88, un estudio realizado sobre niños de preescolar en tratamiento psiquiátrico en los hospitales de Nueva Orleans, se descubrió que el 80% provenía de hogares sin padre. Son menos solidarios, menos empáticos, tienen menos significativamente capacidad intelectual, son más agresivos y tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan en muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. Y el 85% de los niños con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre, al igual que el 80% de las violaciones con violencia protagonizadas por hijos son de hijos provenientes de hogares sin padre. Este es el legado que le van a dejar a sus hijos el feminismo, la ideología de género y la desprotección más absoluta de lo que se supone que es el interés superior del menor. Gracias, Entonces, Jesús. de aquí, Fuerte ahora, ¿qué podemos escucharlo hacer? así. Fuerte. Es muy fuerte escucharlo en cifras porque uno lo ve desde el rol profesional y ya es brutal. De hecho, siempre lo he dicho, en la gran mayoría de los casos que me ha tocado ver a mí como perito judicial de niños obstruidos de vínculo, se dibujan sin rostro, sin rostro. O sea, son niños sin identidad, que no se reconocen en una figura como es su rostro, que es lo que permite comunicar, hablar. Niños sin rostro. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto está matando la identidad, la emocionalidad de los niños. Y si seguimos así, por supuesto que eso va a proyectar una adultez tremendamente dañina, con relaciones totalmente defectuosas. Y es por eso también que estamos haciendo este conversatorio con estos tremendos profesionales para poder concientizar, quizás estos son datos duros, dolorosos, pero es una forma también de accionar que tenemos que seguir avanzando hacia que la denuncia falsa sea sancionada, a que las personas que hacen esto no anden por la calle libremente pensando que mañana van a hacer otra. No puede ser que un padre tenga 30, nosotros tenemos papás acá con 30 denuncias falsas en 2 años, 20 denuncias falsas en 3 años, y eso no puede seguir pasando. Así que, Francisco. Bueno, la verdad para mí ha sido un honor estar acá. Yo estoy muy agradecido, Felipe. Estoy muy agradecido, Jesús, por su participación. Para ir cerrando este conversatorio, varias personas estuvieron conversando Y dos en el manitos chat levantadas ahí. y hay dos manitos levantadas. Entonces, la idea es que la participación de las personas puedan hacer una pregunta Sí. en honor al tiempo, ¿cierto? Para que podamos responderla brevemente. José creo que tenía la mano levantada hace bastante rato. Entonces, si quieres hacer la pregunta concreta de algunos de los temas, ¿cierto? Que hemos conversado. Así que, adelante, José. Sí, por supuesto. Primero, gracias por el conversatorio, está buenísimo. Había visto yo varios videos de Felipe Mateo Bueno, que un poco me dieron ciertas ideas para poder ejercer la defensa. Uno de ellos fue grabar todas las veces que yo llamaba a mi hijo. Empecé a grabar las llamadas donde el 100% terminaba siendo violentado por la madre, no podía conversar con mi hijo, era imposible. Y eso lo ofrecí como medio de prueba en el juicio y me dijeron que era un delito grabar una conversación sin el permiso de la otra persona, que no podía ser usado como medio de prueba. ¿Qué más? Por ejemplo, eso como datos. Ahora como pregunta, por ejemplo, yo me sometí a los peritajes psicológicos del Servicio Médico Legal y todo el cuento, que vienen de fábrica con una ideología de género. Es decir, por ejemplo, yo me trasladé de región, me fui de Santiago a la Novena para estar cerca de mi hijo, que mi hijo fue secuestrado por la madre y se lo llevó a donde sus padres, a la Novena región. Me voy a la Novena región a vivir, donde yo me dedico al teatro y acá prácticamente no existe eso como en el... y ponen que yo digo que podría perfectamente haberme quedado triunfando haciendo teatro en Santiago en desmedro de mi hijo cuando dejo el teatro
para venirme a estar y cuidarlo a él. Entonces, tergiversan, desdibujan, digamos, un testimonio en favor de la mujer. ¿Qué se puede hacer ante tal descriterio? Desde la institucionalidad. Mira, ahí después quizás pueden ir complementando. Desde el punto de vista, nuestro ordenamiento jurídico en Chile, efectivamente es una posibilidad de que el hecho de grabar una conversación ya pueda tener alguna connotación ilícita, pero no siempre es así, ¿ya? Esto se puede descartar en el momento de ofrecer la prueba. Ahí, disculpa que lo diga así, si hay otros colegas presentes, es pega del colega defender esta prueba en la audiencia respectiva, ¿ya? Muchas veces puede haber pruebas justamente en materias de familia, se ha discutido harto esto incluso en materia laboral, ¿ya? Puede parecer de que estuviera infringiendo algún derecho o garantía fundamental que haya sido obtenida por un medio ilícito, pero puede haber una colisión normativa. Y ahí es donde el juez tiene que hacer esta ponderación de decir, chuta, ¿qué prima más? ¿La privacidad o eventualmente, cierto, lo que está aquí en riesgo, una posible vulneración de un derecho niño ni adolescente? La única forma que tengo para probar esto es justamente la grabación del llamada telefónica. Entonces, ahí va a depender de la, entre comillas, expertise del litigante de poder defender obviamente esta prueba. ¿Ya? En principio, claro, si bien es cierto, es probablemente podría ser incluso constituido un posible delito, ya se podría defender eventualmente en un proceso igual. Ahora, respecto de los temas de género, mira, la verdad es que, José, yo lo he reflexionado bastante. Cuando he estado estudiando un poco estos temas, la perspectiva de género se implementó como un método de análisis, ¿ya? Y el método de análisis, formalmente, si uno lo busca ahí, justamente lo que simplemente debería tener como finalidad es buscar derribar los estereotipos de género. Un estereotipo de género sería el hombre provee, la madre cuida. No hay otra definición en el fondo de esta perspectiva de género. ¿Qué ha pasado en la práctica, creo yo? Es que se ha tergiversado lo que es la perspectiva de género. Y en los hechos se ha traducido en una especie de supremacía disfrazada, ¿cierto? O protección, partiendo a priori, ¿cierto? Que la mujer siempre es víctima. Pero eso no es derribar los estereotipos de género. Justamente no. ¿Ya? Y ahí yo creo que es donde también el litigante tiene que postular este tipo de ideas, defenderlas en el tribunal para aclarar este tipo de situaciones. Porque si el tribunal a priori va a estar señalando de que la mujer es víctima y que tiene que tener el cuidado personal y que el hombre simplemente tiene que proveer y tú, por ejemplo, en tu caso vas a tener que trabajar porque ese es tu rol, lo que está haciendo ahí no es aplicar una perspectiva de género, no es un método de análisis para derribar, ¿cierto?, estos estereotipos. Todo lo contrario, está perpetuando estereotipos de género que son bastante antiguos. Entonces, esto que pareciera ser como algo bien, como discusión política, se debería plasmar en el juicio, en el caso a caso. De poder, se podría. Quizás los jueces están a mirar feo. A mí me han mirado feo en lo personal. ¿Ya? Porque he tenido jueces que me han dicho textual, yo tengo que defender a la mujer ahora porque es un tema de género y me han capacitado. Oiga, lo que usted está haciendo no es perspectiva de género, lo que usted está haciendo derechamente es de inclinar la balanza hacia un lado y mantener justamente el estereotipo de género. Eso desde la vereda acá, no sé, en España quizás sí pasa algo parecido, parece ¿no? que no, parece que es distinto de cada Jesús. Si me permite, sí que me gustaría contestar a José porque hay dos cosas importantes. En primer lugar, darle las gracias por seguir mis vídeos, pero te cuento. Vamos a ver, en cuanto a las grabaciones, yo desconozco la legislación en Chile. Voy a decir cómo está en España. En España una persona puede grabar cualquier conversación en la que intervenga. Eso es legal. Lo que no puede grabar es conversaciones ajenas. Por ejemplo, trayéndolo al caso de José. En España, si tú hablas con tu hijo o con tu mujer y lo grabas, es legal, porque tú eres parte de la conversación. Pero, sin embargo, si pones una grabadora para ver lo que hablan la madre y el hijo, una conversación de terceros, una conversación ajena, es ilegal. Y luego, he dicho que es legal las conversaciones en las que uno interviene, pero, sin embargo, puede cometer un delito si las difunde. Por ejemplo, las comparte en grupos de WhatsApp o en redes sociales. En España sí que se admiten las grabaciones como prueba en los procedimientos judiciales. Y ahora hay una cuestión
muy importante. Al hilo de lo que me ha comentado José, de que había ido a la prueba del gabinete psicosocial o prueba psicológica, como la llaméis en Chile. Yo doy un consejo que es fundamental. Cuando uno se va a sacar el carnet de conducir, ¿qué hace? Va a una academia a que le den clases, a que le enseñen a manejar el coche, a que le enseñen pruebas teóricas. Cuando uno va a hacer cualquier otra prueba, cualquier otro examen, sea del tipo que sea, ¿qué hace? Prepararse. Y sin embargo, la mayoría de los padres que van a las pruebas de gabinete psicosocial van y sus propios abogados les dicen: tú solo tienes que decir la verdad. No, usted tiene que ir preparado. Y los despachos de abogados tienen que ser multidisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no estoy solo, yo tengo un equipo de abogados. Yo estoy como abogado, tengo procuradores, tengo detectives privados trabajando para mí, tengo psicólogos. Y los clientes tienen que ir a la prueba de gabinete psicosocial con la prueba preparada ya, haberse preparado, porque eso es muy importante. Si la preparan van a saber, primero, qué es lo que tienen que decir, segundo, qué es lo que no tienen que decir, y tercero, muy importante también, cómo tienen que decir lo que tienen que decir. O sea, uno de los grandes problemas que hay en esta materia es que la gente va a la prueba de gabinete psicosocial como el que va a coger margaritas al campo. Y no. Y evidentemente esto va en España, estamos organizados por comunidades autónomas y luego dentro de las comunidades autónomas hay provincias. Pues bueno, lo cierto, yo que trabajo a nivel nacional, veo que hay gabinetes psicosociales donde los profesionales son, por ejemplo, muy pro custodia compartida. Hay otros donde están más ideologizados y en el 99% los informes son custodia materna. Hay otros que están radicalizados y que si te descuidas machacan al padre. Entonces, claro, uno se tiene que preparar. Pero a la prueba de gabinete psicosocial, esto es un consejo que doy para particulares y es un consejo que doy para compañeros, porque yo alucino de ver que los compañeros no hacen esto, y está mal que lo diga yo porque estoy enseñando algunas cartas mías. Una de las cosas que tienes que hacer, tú no puedes enviar a un cliente a la prueba de gabinete psicosocial diciéndole: venga, que vas allí a pasar la mañana y responde a lo que te pregunten. No, tiene que ir preparado, sabiendo que le van a preguntar, sabiendo qué test le van a hacer y sabiendo lo que tiene que responder. Entonces, el gran problema que yo veo en las pruebas de gabinete psicosocial, que la gente, el 99% de los hombres van sin preparar, van como corderitos al matadero. Y en la mayoría de los gabinetes psicosociales los están esperando ya pues con las banderillas para ponérselas. Entonces, pues bueno, es importante preparar las cosas. Por algo se llama prueba de gabinete psicosocial. Pues si es una prueba, preparémosla. Gracias. Gracias. Buen consejo práctico. Francisco, ¿nos Creo vamos con que Isa? sí, Isa, y estaríamos ya quizás cerrando. Vamos a ver si Isa, si es cortita, alcanzamos a dejar a Tommy y cerramos, Tommy. porque estamos pasados del tiempo, así que, por favor, Isa, cortita tu pregunta. Buenas tardes, bueno, saludarlo y agradecerle a todos. Tengo la fortuna de conocer a una gran persona que quiero mucho en Cádiz, se llama Ramón Piñeiro, y en más de alguna de las conversaciones que hemos tenido, porque obviamente me atañe el tema y por la profesión que él tiene, me ha mencionado a Felipe y a Jesús. Y yo, o sea, dentro del tema, y yo ahora de verlos digo: oye, es verdad, y qué horroroso escuchar en el fondo tan aterrizaje de verlos en números. Sentí por un lado que pensábamos que estábamos peor, quizás que en España en ese tema, pero veo que también hay mucho que también mejorar. Y digo, acá como decía Francisco también, no sé, acá hablamos del padre, la madre y los niños y las niñas y los adolescentes, ¿dónde quedan en un tratamiento, por ejemplo, allá, luego de estar en un proceso en donde se envía el padre, la madre, al niño o niña y adolescente y quedan en un proceso que se termina cuando hay
se termina el juicio, pero el daño que se ha provocado durante todo este proceso, de ninguna manera siento que se trate. Yo no sé si allá lo hacen así, porque acá no es así. Es como que es un mero trámite, digamos, un trámite muy largo, pero que al finalmente la parte psicológica, que por ejemplo yo le he comentado también con la Catito, se hace muy necesaria y que, como también lo decía Felipe, que los equipos sean multidisciplinarios y que fuera así en el fondo un conjunto, porque en el fondo como que a la persona, a los niños y a las niñas y adolescentes los parten en pedazos. Se les trata una parte de a cada persona, a cada niño, a cada niña, a cada adolescente, pero el daño sigue estando y queda ahí, y en el fondo no siento que no evoluciona. Entonces no sé si allí en España hacen algo con, después que se termina el proceso, son todos los equipos así, multidisciplinarios, ¿no? En España se nos llena la boca a los jueces, a los fiscales, a los abogados, a los psicólogos, hablando del interés superior del menor, pero los menores son los que menos importan en los juzgados de familia y los más desprotegidos. Y en los juzgados de violencia de género, ni os cuento. Simplemente hay que tener en cuenta que cuando una mujer pone una denuncia, esos niños automáticamente se quedan sin padre. ¿Por qué? Porque se suprime el régimen, se suprime hasta el régimen de visitas. Ya no es que ese padre no pueda aspirar a la custodia compartida o exclusiva, no. Es que se puede quedar sin régimen de visitas. ¿Alguien con 2 dedos de frente se ha parado a pensar el daño que se le hace a un niño cuando en un día, con un chasquido de dedos, de golpe desaparece su padre de su vida? Exacto. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, soy abogado, pero llevo muchos años trabajando con psicólogos y psiquiatras y desde luego eso tiene que dejar secuelas, eso tiene que hacer daño y desde luego creo que es muy difícil, por no decir imposible, repararlo. Muchas gracias. Tommy, por favor, un segundo muy breve. No, corto, sí, lo hago corto. Sí. Lo hago corto. Soy chileno, pero vivo en Alemania y a mí me pasó esto en Alemania. Yo llegué acá con 30 años sin saber el idioma y ahora tengo 38 y aún lo sigo aprendiendo. Entonces todo lo que me hablan me ha hecho un montón de sentido porque he vivido todo esto solo. No es que mi familia esté en Europa, están todos en Chile. Ninguno habla alemán, no tengo familia europea, nada de eso. Entonces, la verdad es que una pregunta un poco concreta, esto me pasó hace 3 años. Quería también mencionar que cuando me hicieron esta acusación, en 6 meses los jueces todos apuraron muchísimo para que esto se aclarara porque todos vieron que era mentira. Sin embargo, a pesar de que viene un veredicto que dice que la madre manipuló al niño para que dijera algo así, nunca más me dejaron ver a mi hijo, nunca más respetaron los veredictos. Yo fui para allá porque también se cambiaron de casa y también me tuve que ir para allá viajando y nunca más lo pude ver. Y la última vez que lo pude abrazar en una cosa que se llama en alemán begleitete Umgang, que significa como en acompañante de una persona neutra que está con un lápiz y un papel viendo lo que yo hago. Yo lo pude abrazar y pude estar con él. Y esa última vez que nos vimos, él nunca más se quiso bajar del auto gritándome que yo soy asqueroso, que soy cochino, que soy flojo, que no sé qué. Lo que yo quería preguntar, ya que hay 2 personas aquí de Europa, y es por eso que también he sido un poco insistente con mis emails para participar de esto, es si hay alguna instancia de que uno pudiese pelear en un caso así, pero desde España, con el idioma, y que haya algún camino muchísimo más fácil para poder comunicarse y finalmente pelear en alguna medida de una justa manera. Imagínense, el idioma alemán, yo siempre digo, la inteligencia artificial es divina para mí, porque desde ahí yo empecé a entender exactamente qué se me estaba diciendo. Antes de eso es casi imposible en el lenguaje jurídico entenderlo más encima en alemán. Y eso me lo estoy comiendo ya hace 7 años que me hicieron el primer juicio por trato, porque se cambiaron de casa, por diferentes cosas. Y hace 3 años casi me hicieron esto de abuso sexual y ¿qué quiere que le diga? Yo muy brevemente te diría, para de acuerdo, Felipe, no sé, y lo digo con toda mi serenidad, la calidad en la defensa de un letrado, porque, por desgracia, tener un abogado en estas lindes es como operarte con un cirujano que ha sacado un 5 o uno que ha sacado matriculado honor. Uno te quita la vida y otro te mata.
pues los abogados, yo con todo el cariño a mi amigo Felipe, son así. Hay abogados que están especializados en el sentido y son muy buenos, y otros, no digo que no sean tan buenos, sino que no saben lo que tienen entre manos. Entonces yo te invitaría, como hemos hecho nosotros, que hagas una cuestión prejudicial de tu causa, que pueda llegar al TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y dos, te invito, y además, si quieres que Carolina te pase mi teléfono, hablamos. Además, como yo hablo castellano, me vas a entender perfectamente. Te invitaría a que desde Alemania, que lo tienes relativamente cerca, puedas hacer una petición al Comité de Peticiones de la Unión Europea de Bruselas, al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, y expongas tu caso. Yo fui a exponer 2 ocasiones. Una, por la administración de antipsicóticos a menor de 9 años por parte de sus madres, antipsicóticos, en contra de la prescripción médica, y otra denunciando la ley del sí es sí por la vulneración de derechos fundamentales de los hombres y por la desprotección de las mujeres. No sé si sirve de algo, pero... Es que puedo agregar una cosa. Imagínense que incluso ahora la extranjería me está diciendo, por favor, denos una carta escrita por la madre, ¿cuál es el contacto que tiene usted con él? Y yo le digo, no, si aquí hay un problema jurídico. Y me dice, entonces usted no puede estar acá, porque usted no tiene contacto con su hijo y usted está acá porque tiene su visa familiar. Es así de terrible esto. Yo solo te puedo dar un consejo, y es que te busques un buen abogado en Alemania. Tú ten en cuenta una cosa, la profesión de abogado es la más inútil del mundo. Un fontanero puede trabajar en cualquier parte del mundo, un médico puede trabajar en cualquier parte del mundo, un carpintero en cualquier parte del mundo, un ingeniero igual. Yo sé leyes españolas. Si me dices qué puedes hacer con un problema en Alemania, no me atrevo ni a abrir la boca. Jesús no va mal encaminado. Desde luego, lo que está claro es que tendrías que ir hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero búscate un buen abogado en Alemania. Ok. Muchas gracias. Y Jesús, sí, me gustaría mucho también tener tu contacto. Mándanos un Si correo, Tommy, mándanos un correo crianza para compartida. enviarte. Sí, al mismo que nos Le hemos mando, estado sí. comunicando para los links, y comparto el contacto, y creo que te voy a compartir los artículos que también Muchas gracias, compartió porque por eso he Jesús sido acá. tan insistente, porque para mí era muy importante Sí, participar de de hecho este he estado en conversatorio. todas, desde el lunes estaba acá. Sí, me ayuda un montón. He vivido todo esto en otro idioma y en soledad. Entonces, escuchar a cada una de las personas que están aquí, de verdad, les agradezco un montón. Muchas gracias. Un placer, Tommy. Bueno, hemos llegado al final de este conversatorio. Quiero agradecer profundamente la moderación de nuestro querido Francisco González, abogado también, uno de los primeros también abogados que llegó a esta fundación a cooperar. Ha estado presente con nosotros en la presentación del proyecto Cuidado Compartido, ha luchado también incansablemente para que se sancionen este tipo de situaciones, las denuncias falsas. Todos los días nos hemos quedado con la sensación, quizás desde la tristeza de lo que está pasando, pero también con la esperanza de que esto puede cambiar. Y no me quiero ir, no me quiero desconectar de nosotros sin antes cerrar este conversatorio con una luz de esperanza. Quiero contarles que el día de hoy un padre de esta fundación llamado Rodolfo perdió hace 5 años a su hija, que se fue por un secuestro parental a Ancud. Le pusieron denuncias falsas de abuso, de violencia, perdió total contacto, la alejaron de su familia paterna y unas situaciones tras otras. Luchó incansablemente en 3 juicios. Este último duró casi 3 años, 1 año para poder evaluar a la madre, me costó lograrlo. Y hoy me acaba de llamar para decirme que ganó la custodia de su hija, la tortura se terminó, la jueza pidió inmediatamente revinculación y cuidado personal al padre. Estoy muy emocionada porque he visto su sufrimiento, el de su familia, así que con el caso de Rodolfo quiero cerrar este conversatorio para que la esperanza nunca se pierda a todos los papás, mamás, abuelas, abuelos, profesionales también que nos están viendo. Hay que seguir luchando por reivindicar los derechos de los niños y por reivindicar los derechos de los padres, y porque las denuncias falsas sean sancionadas con la misma pena de la denuncia como tal, para que así no exista más. Y ojo, no tiene que ser sancionado solamente quien denuncia. Todos los cómplices de esta mafia tienen que ser sancionados con las altas penas de la ley, porque esto es una mafia, esto es un negocio, yo no tengo ningún problema en decirlo, es así. Y así como se denuncia a quien lo hace, también las penas tienen que ir para quien es cómplice de todo este sufrimiento que ha traído a
que estos papás estén hoy en este conversatorio, que Felipe haya querido estar con nosotros y que en el fondo tengamos este conversatorio el día de hoy. Así que agradecerles a todos, muy buena tarde, buenas tardes, noche ya en España. Jesús, Felipe, un honor haberlos tenido con nosotros. Francisco, muchas gracias por tu moderación y muy buenas tardes a todos. No se olviden que mañana es el último día, estamos con Perú y mañana va a estar un congresista peruano que está presentando en estos momentos en Perú el proyecto de falsas denuncias, el cual está avanzando. Así que no se pierdan el día de mañana. Gracias a todos. Tommy, mándame el correo y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Mateo. Buenas tardes Gracias, a todos. Jesús. Que estén muy bien. Toda mi admiración para Buenas ustedes. tardes. Chao, chao. Sí, Gracias. un gusto Un abrazo, verles. amigo Felipe. Hasta pronto, amigo. Un abrazo. Hasta Saludos a pronto. todos.